Muy buenos días, tardes y noches, emprendedor, emprendedora. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Aunque si ya te gusta el podcast pero quieres algo más, te he dejado un regalo en la descripción en el que podrás desatar el poder de tu mente y de tus hábitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí en la oficina me he quitado las gafas que ya me duelen los ojos de tanto trabajar. Muy bien, muy bien. Bueno, también por aquí en la oficina veo que eres también de estos que está hasta las tantas. Hasta tarde, sí. Cuando hay curro hay que quedarse. Bueno, pero también se disfruta. Sí, obviamente. Sí. Muy bien, bueno, antes de nada, muchas gracias por aceptar esto, tener esta pequeña charla. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿De qué tiempo dispones? Bien, tengo como muy tarde hasta 8:30 a lo mejor, si quieres alargarlo. Vale, 8:30 yo creo que estará bien. Pues genial, estás ya en el 13 episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores, mi podcast en el que intentamos, cambiar un poco ese marco mental de los emprendedores de que no todo es dinero, no todo es empresa. También hay una parte de mentalidad, vamos a decir, importante, ¿no? O sea, yo creo que para mí es una de las, más importantes dentro del mundo del emprendimiento, porque al final está muy bien el dinero, está muy bien las empresas, pero no hay empresas sin mentalidad, no hay empresas si no hay dinero, ¿no? Entonces, sí que nos gustaría conocer un poco quién es Jacobo Carmona y cómo llega a aparecer en un punto de su vida en una de las revistas más importantes de empresa y de economía de España, ¿no? Sí, te cuento un poquito. Bueno, yo empecé a trabajar con 16 años. Uh-huh. Empecé en una empresa familiar ayudando a mi padre literal a descargar cajas de un camión. Y bueno, poco a poco fui metiéndome en el mundo laboral. Empecé a hacer cositas con Apple como desarrollador externo. Y gracias a eso conseguí acceso a un paquete de acciones de Apple que me hizo meterme en el mundo de la bolsa, algo que yo desconocía totalmente, pero que me causó mucho interés. Y poco a poco fui aprendiendo un poco más sobre el mundo de la bolsa y acabé haciendo day trading, que es básicamente hacer operaciones diarias a través de inversiones en la bolsa. Y todo eso, me llevó a una serie de ganancias y tal que me permitió, pues, aparte de una libertad económica, ver todo con mucha perspectiva, ¿no? Y un tiempo después acabé un poco quemado. Bueno, los que hayan hecho eso sabrán cómo funciona. Es una locura el mundo de la bolsa. Es un mundo que es, tanto física como psicológicamente te destroza si no estás bien del coco, ¿no? Y un tiempo después decidí dejarlo y me metí a trabajar en una consultoría financiera. Bueno, es una asesoría financiera, se llama VB, no sé si lo conoces. No. Que está en 14 países, incluso cotizan en la bolsa de Alemania. Uh-huh. Y estuve ahí trabajando también un tiempo. Lo que pasa es que no me saciaba y eran demasiadas horas de trabajo para el resultado que proporcionaba, ¿no? Sí que es verdad que aprendí muchísimo, sobre todo en el plano comercial. Empecé desde abajo y llegué más o menos como a lo que viene siendo asesor financiero. Y luego ya de ahí pasé a querer estudiar de nuevo. Entonces probé estudiar ingeniería informática en una universidad aquí en Madrid, en la Universidad Europea. No me salió bien, la verdad, no, al final no me gustó. Me di cuenta que no era lo mío, yo pensaba que sí, pero no. Y estuve un año haciéndolo y me tiré del barco, literal. Pero quería seguir estudiando, así que probé en otra universidad y me metí en una universidad americana. Y ahí fue donde hice marketing y publicidad. Marketing y comunicación técnicamente, todo en inglés. Y me dio mucha visión y ahí conocí a mi actual socio de la empresa en la que estamos, de la oficina de Fluence Leaders, y montamos una agencia, terminando el primer año de universidad, montamos una agencia básicamente de influencers. Nos gustaba el mundo de las redes sociales, nos gustaba conectar a la gente y nos dimos cuenta de que las redes sociales eran la oportunidad perfecta para crear ese vínculo ideal, ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer es a gestionar colaboraciones o acciones entre influencers y marcas. Hacíamos de intermediarios. Y todo eso con el tiempo se ha ido construyendo poco a poco y aquí estamos unos años después gestionando pues campañas con influencers, con marcas y todo el tema de redes sociales. Básicamente ahora mismo somos una agencia de marketing corporativo y de la cual soy el CEO y aquí estamos, ¿no? A día de hoy. Wow. Por resumir.
Wow. De un punto de partida, ¿no? Donde estabas descargando cajas o cargando, hasta llegar al punto en el que hoy te encuentras, ¿no? Realmente es un camino que, sin lo que comentábamos, ¿no? Tú puedes tener un gran conocimiento de empresa, puedes tener mucho capital, pero realmente si no entiendes que cada pequeño fracaso es como esa desviación que tiene el marinero cuando tiene un objetivo claro, y es como esa desviación, ¿no? Cuando va girando el timón hacia un lado y al otro y se desvía un poquito más del que tenía previsto, ¿no? Al final es parte del camino, y cuando lo entiendes de esta forma, realmente no lo entiendes como un fracaso. Al final creo que no hubieras podido llegar a este punto si no hubieras entendido el fracaso como algo que es parte del proceso, ¿no? Total, total. Total, creo que además es muy importante, sobre todo, darse cuenta de en qué punto estás de tu vida y a dónde quieres ir, y ver si lo que estás haciendo tiene coherencia con lo que quieres conseguir, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Totalmente. Además, tengo una estructura. Bueno, creo que te dije que te pasaría la estructura de preguntas, ¿no? Y no te Sí, puede pase ser. nada. Bueno, yo soy más de improvisar, yo voy improvisando toda la vida. Te lo iba a decir, digo, yo soy de. Encontramos un punto que nos gusta, nos quedamos hablando de eso, y si fluimos, pues de puta madre y sin más. Te voy a decir. Hay como esa moda hoy, ¿no? De quiero ser millonario, pero ¿por qué quieres serlo, no? Y la mayoría, porque quiero un Lambo, porque quiero una casa en Andorra, porque quiero viajar todo el año. Y es en plan, vale, está muy bien, pero esos son motivaciones, son objetivos, pero no es el objetivo que debe moverte a ti. Es decir, tú tienes que tener algo mucho más grande, ¿no? Al final. Total. Sí, a ver, el dinero yo lo veo como una herramienta para conseguir lo que quieres, pero no puede ser un objetivo final. Tiene que ser un medio para conseguir tu objetivo. Correcto. Creo que es la gran enfermedad, ¿no? Del emprendedor nuevo de hoy, que lo que le motiva a emprender es el dinero. Y al final un emprendedor, cuando hablamos del tema empresarial, porque al final un emprendedor es aquel que empieza un proceso, aquel que a lo mejor se dedica a lo que le gusta, simplemente, ¿no? No con esa idea de querer montar una empresa. Pero cuando hablamos de montar una empresa, es aquella persona que quiere aportar una solución a un problema de la sociedad, ¿no? Cuando tú estás... tu principal objetivo es ganar dinero y hacerte millonario, ¿qué solución estás aportando a la sociedad, no? Exacto, sobre todo que muchas veces, sobre todo hoy en día, se ve el emprendimiento como algo lujoso, ¿no? Como yates, un Lamborghini, una mansión, un estilo de vida atractivo. Y obviamente eso se puede conseguir con trabajo duro si montas algo que funcione y llegas a tener ese nivel de ganancias, pero la cruda realidad es que el emprendimiento es muy duro, quita mucho tiempo y no es todo lujo, sino todo lo contrario. Es sacrificio hasta que llegues a ese punto ideal, pero claro, tiene que ser coherente con lo que hayas creado, ¿no? O sea, de la nada no viene todo eso. Totalmente. De ahí que tantas personas quieran entrar o intenten entrar dentro del mundo del emprendimiento y digan, hostia, esto quema. Y se vuelvan, ¿no? Digan, hostia, me gusta, ¿no? Parece que está calentito, pero no, a lo mejor quema, ¿no? Creo que es una lección importante antes de entrar dentro del mundo del emprendimiento, porque a lo mejor has perdido un año. Bueno, no, para mí el tiempo no se pierde, sino se invierte mal. Has invertido mal el tiempo durante un año creando algo que a lo mejor no estaba en tu alineación, ¿no? Es decir, que realmente no era algo que te apasionaba, no era un mercado con el que fluías, ¿no? Entonces creo que es una lección muy importante para aprender antes de empezar dentro de este mundo. Entonces, poniendo un poquito al tema de la mentalidad, ¿qué es para ti la mentalidad? La mentalidad es simplemente una forma de ver la vida, o sea, llámalo una perspectiva o llámalo una forma de pensar de cara tanto a ti como al resto de la sociedad. Puedes tener una mentalidad que para ti sea de una forma y para la sociedad de otra. Y yo creo que lo ideal es ser coherente con todo, ¿no? O sea, tener la misma mentalidad para todo y afrontar todo de la misma forma para ser coherente contigo mismo y poder conseguir cosas. Totalmente. Aunque, ¿cuáles dirías tú que son esos puntos imprescindibles, por decirlo así, ¿no? En la mentalidad de aquel que quiera llegar a ser bueno, un emprendedor exitoso? Es complicado porque hay muchas variantes y depende de muchos factores, localización, intereses, estilo de vida, depende de muchas cosas, pero yo he visto tres factores comunes que a mí por lo menos me han servido,
que básicamente lo primero es constancia, ser constante en lo que haces, no dejar nunca de insistir, porque aunque no lo consigas una vez, tarde o temprano lo puedes llegar a conseguir. Se ha visto en el caso incluso de muchos actores muy famosos que les rechazaban en las primeras audiciones, ¿no? Y luego lo han conseguido. Y el segundo es paciencia, ser muy paciente, que va relacionado con la constancia. Es decir, insistir y ser constante, pero teniendo en cuenta que es un proceso lento, que no vas a conseguir resultados de la noche a la mañana y no te vas a hacer rico de un día a otro, eso no funciona así. Tampoco vas a cambiar el mundo de un día a otro. Y lo tercero que diría es tener un círculo social cuidado. Es decir, cuidar bien el círculo social, con quién te rodeas, ya ni siquiera el círculo social, sino qué contenido consumes, que también va un poco relacionado. Total. Y es básicamente que entran por tus estímulos. Más que nada porque estamos todo el día recibiendo estímulos, ya sea audiovisuales o de cualquier tipo, ¿no? Y todo lo que vemos y con la gente que nos juntamos es lo que programa nuestra mente y la condiciona a hacer ciertas acciones o ciertas cosas o incluso tener un cierto estilo de vida. Dicen que si te juntas con gente que está petada, ¿no? Que va al gimnasio y que está fuerte, pues tarde o temprano a ti te va a pasar lo mismo y no es casualidad. Totalmente. No sé dónde leí el otro día que el 60%, la frase tan mítica, esa ya se ha vuelto muy mítica, eres la media de las 5 personas que te rodean, sí. Pero leí el otro día que eres un 60% tu entorno y un 40% biológico. Es decir, tú solo eres un 40% tú mismo y un 60% de ti es todo lo que te rodea. Es decir, el poder del contexto es impresionante. Creo que vamos o voy a abrir, se me abren 20 frentes, ¿no? Pero a lo mejor tocamos 3. Pero uno de ellos es que has saltado hace poco de Andorra, ¿no? Y sí, todo. Sí. Y todo el mundo está con Andorra por los impuestos, ¿no? Yo, uno de mis objetivos de este año es irme a Andorra a vivir. Y para nada son los impuestos. Mi primer y principal objetivo es el contexto que hay allí. Es decir, tú puedes estar rodeado de mentalidad de escasez y si no te autoexiges estar rodeado ya no por personas que conozcas o que estén cerca de ti, porque no va a poder ser, sino por personas que puedas estar, como tú decías, viendo por redes sociales, aprendiendo a través de cursos, leyendo. Para mí eso también son esas 5 personas que te rodean. Si tú te autoexiges y tienes esa disciplina como para poder pasar lo suficiente de tiempo con ese tipo de personas, ¿no? Pero creo que no se está teniendo en cuenta que Andorra no, para nada, es el tema fiscal, sino obviamente tiene su punto de importancia, pero su principal punto yo creo que son ese contexto, además de la belleza que es Andorra, ¿no? Pero ese contexto que tienen, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Muchas veces se pone el punto de mira a determinados sitios, determinadas personas por acciones, por ejemplo, lo que ha pasado con el Rubius, que creo que se ha hecho súper viral, ¿no? Pero es lo que tú dices, que muchas veces nos fijamos más en el hecho de una cosa concreta y no vemos, como decía antes, con perspectiva todo lo que está pasando y obviamente la gente va a tomar una decisión en base a lo que mejor le convenga, ya sea Andorra o sea México, que hay un montón de gente que está yendo ahora a México, o sea donde sea. Y cuando no estás bien en un sitio tienes que moverte y no me acuerdo quién lo decía, pero que es súper importante cambiar de ubicación y moverte y ver el mundo y encontrar dónde te sientes a gusto para crecer, porque si ves toda la vida en el mismo sitio y te quedas ahí acomodado y no ves mundo, no intentas buscar otra zona fuera de tu zona de confort, no vas a crecer, es mucho más difícil crecer. 5 años creo que decían que tenías que, o que lo máximo creo que era para poder estar en cada sitio viviendo, ¿no? 5 años o algo por el estilo, para no acomodarte a todo lo que, o para no quedarte lo suficiente tiempo dentro de esa zona de confort para no estar creciendo, ¿no? Sí, y realmente tiene que ver incluso con psicología. Cuando tu mente no recibe input, yo hablo en inglés porque es que muchas veces... Dale, sin problema. Estímulos, por llamarlo así. Cuando tu mente no recibe estímulos nuevos y estás todos los días viendo los mismos estímulos, es decir, en el mismo entorno, con la misma gente, haciendo lo mismo, tu mente ni se esfuerza en crear ninguna oportunidad nueva, ni tu mente se acomoda y no trabaja. Y entonces ahí es cuando entra el problema de
el conformismo, ¿no? Que es tu mente se acomoda y dice, bueno, pues estoy bien, ¿no? ¿Para qué voy a esforzarme en hacer nada nuevo? Pero cuando viajas a un sitio nuevo, ya sea Andorra o donde sea, tu mente ya está fuera de su zona de confort y se ve obligada, por los nuevos estímulos que tiene, a desarrollarse de otra forma y a buscar esas oportunidades, incluso a crecer. Y eso es genial. Totalmente. Cuando tú te quedas demasiado tiempo, es decir, al final el cerebro te controla a ti y eso es inevitable. Si aprendemos cómo nos controla el cerebro para posteriormente dejar que él nos controle y aprovecharnos de ese punto, creo que es la clave, ¿no? No vas a nunca poder tener ese control sobre ti mismo, sino aprender cómo te controla para posteriormente controlarte, ¿no? Creo que cuando entiendes que la zona de confort es todo aquel punto en el que no estás, no sé si decir, sufriendo o en un punto estresado, ¿no? No sufriendo, sino en un punto de estrés mínimo, que tengas que... Esa pequeña incertidumbre diariamente, cuando tienes esa pequeña incertidumbre es cuando estás en ese punto de zona de confort y al final siguiendo ese kaizen, ¿no? Ese desarrollándote poco a poco. Sí, añadiendo un poco a lo que has dicho, ya no es solo el estrés, sino yo creo que el miedo. Yo creo que el miedo es lo que nos mueve y nos alimenta, sobre todo porque es un instinto del cerebro reptiliano y salta, es un instinto primario y al fin y al cabo cuando más miedo tenemos es cuando más nuestro cerebro nos impulsa a tomar acción. Entonces tiene que ver con la zona de confort y lo que decía antes de que cuando estás fuera de tu zona de confort entra un poco de ese miedo, esa incertidumbre o como lo quieras llamar y te ves como forzado de alguna forma, obligado a buscarte pues, la vida o lo que sea que tengas que hacer en ese momento y crea esa presión subconsciente que nos hace tomar acción y obviamente tomar acción es la clave para llegar a conseguir cualquier cosa en la vida. Eso es. Para mí el miedo hace dos cosas, ¿eh? Una de ellas es tomar acción, pero otra es que te quedas paralizado. Es decir, tú tienes ese punto de un neandertal de esos, ¿no? Que le perseguía a un mamut. El tío podía ver eso y decir, vale, puedo pillar una piedra y cargármelo, a lo mejor, o me puedo quedar quieto y dejar que me estampe. Pero siempre depende de uno mismo esa decisión. Y tú puedes ser consciente de que tomas de qué decisión tomas. Pero siempre el cerebro va a preferir de forma natural, dependiendo también del peligro y de la cantidad del miedo, pero yo creo que tienes esas dos direcciones y tú puedes decidir a cuál tomas, ¿no? Sí, ahí es donde entra el conformismo realmente, que hay mucha gente que decide no tomar ninguna acción y acomodarse en la posición que está. No me parece mal, simplemente me parece otra visión del mundo, la mía es distinta. Correcto. Y, o sea, sinceramente, tiene que haber gente conformista para que los inconformistas puedan triunfar. Porque esa gente conformista muchas veces es la que alimenta al sistema y hace que todo siga funcionando de alguna forma. Correcto. Así que mejor, incluso menos competencia para los que tenemos esa perspectiva inconformista, ¿sabes? Totalmente de acuerdo contigo, sí. Y tanto. Hablábamos antes del tema, o te preguntaba antes el tema de los puntos imprescindibles de la mentalidad. Siempre hablando desde mi experiencia, desde lo que yo he aprendido, desde, el conocimiento que yo puedo tener. En la mentalidad, siempre de emprendimiento, hay 3 patas clave que yo he podido encontrar en los emprendedores que he modelado. Y estas son las creencias, los hábitos y el control de la mente. Estos son los 3 puntos que de forma cada uno, de forma individual y de forma unificada, o sea, cada uno individualmente se debe trabajar, pero a la vez que trabajas uno, estás trabajando los 3. ¿Cuál de estos 3 es el que es para ti el más complicado de trabajar o el más difícil, el que más te cuesta? Yo diría que probablemente los hábitos, sobre todo porque tardan en crearse. Bueno, de media creo que, si no recuerdo mal, era unos 20 días o 21 días en crear un hábito y al fin y al cabo ya no es crearlo, sino mantenerlo, ¿no? Correcto. Te pongo el ejemplo de ejercicio físico, ¿no? Que yo creo que a mucha gente le pasa. A mí, hábitos así en los que hay un esfuerzo incluso físico son los que más me cuestan
pero el mental, el esfuerzo mental muchas veces cansa incluso más. El ponerte un objetivo e insistir y no conseguirlo, o el marcarte una meta, ¿no? De, yo qué sé, imagínate, cosas tan tontas como levantarte todos los días a hacer X, a salir a correr o a hacer cualquier hábito que quieras crear, son cosas que por lo menos para mí me han resultado más difíciles que lo demás, ¿no? El tema de los hábitos suele ser un punto complejo, aunque pensaba que me ibas a decir control mental, ¿eh? Pero también va un poco relacionado ahí, porque tienes que tener esa fuerza de voluntad para empezar un hábito, aunque debo puntualizar que un hábito no se crea en 20 días, ni en 21, ni en 66, como dicen en otros libros, no. Es decir, tú puedes empezar el hábito de levantarte y beber agua, y eso en 3 días lo tienes. O puedes empezar el hábito de duchas de agua fría, y eso en 66 días te digo que no lo tienes. Por lo menos habituado, pero ya te digo que no lo tienes. Entonces, también depende de cada persona y depende de ese músculo al que llamamos fuerza de voluntad. Si tú tienes una fuerza de voluntad desarrollada, pues a base de todas esas decisiones que has ido tomando y, bueno, sí, de esa creación y construcción de fuerza de voluntad, pues interiorizar un hábito te va a costar menos. Pero vas a tener ese punto, es decir, un hábito al final nos ayuda a tomar una decisión difícil sin esfuerzo, porque ya está interiorizada esa decisión. Tú el primer día decides levantarte a las 6 de la mañana y es una decisión porque ya estás acostumbrado porque no estás acostumbrado a esa decisión, por lo cual tienes que esforzarte a levantarte. Una vez estás un año levantándote a las 6 de la mañana, al día que hace un año no vas a pensar, mañana me levantaré a las 7. No, porque ya tienes interiorizado eso. No quiere decir que no vaya a costarte a la mañana siguiente levantarte a las 6 de la mañana. Dependerá de tu sueño, dependerá de muchas cosas, ¿no? Pero realmente puntualizar eso, que un hábito al final no son 21, no son 66, depende de cada uno. Y aunque creo que hay distintos tipos de hábitos, es decir, tú puedes tomar o puedes empezar un hábito de forma, por ejemplo, el ejercicio que comentabas antes. Y el ejercicio es uno de esos hábitos que tú empiezas y la línea de felicidad, digamos, aquí tenemos la línea de felicidad y baja un poquito, porque te cuesta salir a correr, baja un poquito la línea de felicidad. Pero luego cuando terminas de correr, esas endorfinas están a tope, sube un poquito y sube más alto de la línea de felicidad. Es decir, tú ya estás por encima de la felicidad que estabas antes. Cuando vas haciendo es como esas líneas de bolsa, ese gráfico de bolsa, y vas haciendo ese poco a poco, creando ese hábito. Cuando has creado el hábito, salir a correr ya no te produce una bajada de felicidad, sino te produce una subida de felicidad. Es decir, cuando entendemos realmente un hábito, porque todos tenemos hábitos, el 90% de decisiones diarias son hábitos, podemos interiorizarlos y ir metiéndoles ahí con ¿cómo se llama eso? Con lo que pones los zapatos. Ahora no me saldrá el nombre. Sí, exactamente. Ir poniéndolos con cazador, ¿no? Pero realmente es uno de los poderes más interesantes a desarrollar del ser humano. Total, yo creo incluso, yo lo veo desde una perspectiva quizás un poco distinta. Uh-huh. Yo la forma que tengo de trabajar los hábitos es el entender por qué quiero trabajar esos hábitos y qué objetivo hay detrás de trabajarlos. Es más, hay hábitos de los cuales después de un tiempo intentándolos me he dado cuenta que es que realmente no me aportaba nada ese hábito. Por ejemplo, las duchas de agua fría que comentabas, lo estuve intentando un tiempo, creo que fueron como 2 semanas. Y luego me di cuenta, ¿realmente por qué hago esto? Sí, vale, para estimular mi mente, porque sales de la zona de confort, lo que sea, ¿no? Pero realmente no había un objetivo claro y que fuese a tener un impacto importante en mi vida y decidí dejar de hacerlo por eso. O sea, también hay que darse cuenta cuando un hábito ha llegado a su punto máximo o no te aporta lo suficiente para seguir. Correcto, totalmente. Como hemos dicho, al final cada persona le estimulan una serie de cosas. No a todas nos estimula lo mismo. Aunque las duchas de agua fría para mí es uno de mis hábitos preferidos, pero el que hoy en día, después de años practicándolo diariamente, sigue costando. Porque sí, sigue costando. Es decir, por mucho es como levantarte a las 6, ¿no? O sea, tú te levantas a las 6 y realmente
te va a costar levantarte, pero la decisión ya la has tomado. No vas a pensar si, no sé si levantarme a las 7 o a las 6. No, eso no lo vas a pensar. Y igual que no vas a pensar si me hago la ducha de agua fría o no, pero va a costar hacerla. Pero es normal. Entonces, bueno, lo que decías antes, esa persistencia, ¿no? Al final, depende en qué hábitos. Y dentro de esos puntos, ¿cuál es el más fuerte para ti? Creencias, hábitos y control de la mente. Las creencias, o sea, no solo para mí, pero creo que incluso a nivel social las creencias son lo más importante, pero también lo más peligroso, porque son muy fáciles de, digamos, manipular. Entonces, y afectan todos los puntos de tu vida, ¿no? O sea, tus creencias te van a condicionar con quién te juntas, el tipo de persona en la que te vas a convertir en un tiempo, incluso qué acciones tomas en tu día a día, ¿no? Entonces yo creo que las creencias, por lo menos para mí, y creo que a nivel social, son lo más importante que hay. Exactamente. Lo que hablábamos antes, tú creces en un contexto con unas creencias específicas y va a ser muy difícil que tú crezcas con unas creencias diferentes. Exacto. Aunque uno de los principales conceptos con los que trabajo, o sea, que enseño con las personas que trabajo, es que tienes que ser 100% responsable o tener una responsabilidad extrema de todo lo que sucede en tu vida, ¿no? Al final, si ha sucedido que has nacido con un contexto con mentalidad escasez, al final debes tú mismo hacerte responsable de qué vida quieres. Si quieres seguir el ejemplo del contexto en el que estás o quieres otro tipo de vida o de contexto, simplemente. Pero allí ya eres tú mismo responsable. En el momento que te quitas la responsabilidad, también te quitas la posibilidad de mejora, ¿no? Sí, sí, total. Y muchas veces la gente se queda metida en ese mundo, en ese contexto del que hablabas y limita sus creencias y les impide salir al mundo, ¿no? Y tomar una perspectiva diferente y adoptar nuevas creencias, a lo mejor no cambiando la suya totalmente, pero que les permita hacer otro tipo de acciones que les lleve a mejorar tanto personalmente como socialmente, incluso llegar al éxito de alguna forma, ¿no? Exactamente. Al final, cuando tú no te crees que eres capaz de hacer algo, nadie va a hacer que te lo creas. Las creencias limitantes son las peores. Exactamente. Y creo que uno de los puntos más complejos es que podemos ser conscientes de que existen las creencias limitantes y no ser conscientes de que las tenemos. Que creo que es lo más peligroso, ¿no? Sí, sí, total. Y hablando un poco del tema de la motivación, ahora que bueno, pues en Insta está todo el tema, o están todos esos mensajes motivacionales y que están muy bien, pero que al final lo que hay en abundancia cansa, ¿no? Y yo creo que se han prostituido un poco algún que otro mensaje. Yo creo que más que el mensaje, en vez de atacar al mensaje, yo atacaría a quien lo comunica. Yo creo que ha habido ciertas personas, ¿no? O sea, crea un entorno alrededor de esas personas que están mandando mensajes equivocados, pero el mensaje en sí no tiene por qué ser malo, sino quién lo comunica y por qué. El problema que yo he visto, sobre todo en Instagram, es que ha habido un montón de como gurús, ¿no? Que te enseñaban, pues yo qué sé, de todo, ¿no? Desde cómo hacerte rico hasta cómo montar una empresa, cosas así, cuando ni siquiera ellos mismos lo habían hecho. Y entonces se ha creado como un falso humo, ¿no? O sea, era todo humo y vendían humo y vendían talleres y tal. Entonces se ha manchado mucho la imagen de lo que es una persona motivacional o que de charlas motivacionales o tal, y se ha enfocado más al tema de ventas y cómo conseguir sacarle dinero a la gente, que me parece fatal. Al fin y al cabo, una persona motivadora puede ser que se dedique exclusivamente a motivar o puede motivar por algo que ha hecho. Pero el vender cursos de cómo motivarte cuando esa persona no ha hecho nada, ahí es donde está el problema. Pero bueno, sí que es verdad que los mensajes que transmiten, algunos de los que he escuchado, no sé todos, de por sí no son malos, pero claro, lo metes en ese contexto de dónde viene y se mancha mucho la imagen de todo ese mundillo, ¿no? Totalmente. Rectifico, toda la razón del mundo. Los mensajes son increíbles, o sea, realmente tienen un poder
si los entiendes, si los interiorizas, tienen un poder brutal, pero depende de la autoridad por quien vienen dichos. Es decir, cuando lo sube una cuenta motivacional con X seguidores y la sube otra, la sube otra, la sube otra, al final no viene dicho por nadie. Cuando te lo dice el mismo Víctor Coopers, te lo dice el mismo Tony Robbins, te lo dice el mismo quien sea, es otra cosa. Es otra cosa. Exacto, Entonces, exacto. totalmente. Relacionado en ese tema de motivación, ¿de dónde sacas esa motivación, tu motivación para el día a día? Bueno, yo a nivel personal, mi motivación es conseguir algo, o sea, conseguir mejorar el mundo, básicamente, conseguir cambiar el mundo, aportar mi granito de arena y de alguna forma mejorarlo. Ahora de momento, pues con la empresa en la que estoy, estamos ayudando a las empresas a crecer en las redes sociales, a posicionarse y a no morir, ¿no? A adaptarse a morir. Y de momento es mi forma de hacerlo. En un futuro ya veremos. Tengo bastantes objetivos en ese sentido. Pero mi motivación realmente es tener el control de mi vida. Yo creo que es mi mayor motivación, de saber por qué hago las cosas, cuándo las hago y que sean importantes para mí. Y yo creo que es la motivación que me llena todos los días, ¿no? Tener el control de mi vida. Creo que es una de las que menos me esperabais, posiblemente se esperaban, pero creo que es una de las más importantes. Es decir, cuando no le damos valor a estas pequeñas cosas, a veces las cosas más importantes no son las más importantes, y creo que esto en un contexto no era lo más importante, pero es, dentro de otro contexto, ¿no?, lo más importante, tener el control de tu vida. Creo que es Total, brutal. sobre todo, yo lo que me di cuenta, tanto trabajando como bueno, experiencias de vida que he tenido, e incluso viendo cómo mis padres, que eran empresarios, perdían todas sus empresas en la crisis de 2008, etcétera, es que cuando trabajas para, en mi caso, cuando trabajas para alguien o cuando te dedicas a alimentar a otras personas, no estás trabajando en ti y estás perdiendo literal el control de tu vida. Y igual que en el trabajo se aplica a todos los campos de tu vida, el área social, todas las áreas de tu vida. Entonces yo decidí que mi motivación para el cambio, ¿no? Para tomar acción, era tener el control total de mi vida. En qué trabajo, por qué lo hago, con quién estoy, qué hago, dónde vivo, todo. O sea, tenerlo todo un poco estructurado, no definido porque me gusta improvisar, pero sí estructurado para motivarme a tomar acción y llegar al sitio donde quiero estar. Tener esa claridad mental. Sí, exacto. Dentro, son un tipo de aprendizajes que, bueno, que mucha gente ha aprendido de momentos malos o de momentos de crisis. Es decir, en los momentos de crisis es donde más se crece. Donde más se aprende, pero donde más se crece si lo haces bien. Tú puedes aprender y no crecer porque no estás tomando acción, y el aprendizaje sin tomar acción no sirve de nada. Pero cuando tomas esa acción, creces, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta y siempre dependiendo de la perspectiva de cada uno, el 2020 ha sido uno de los años, pues bueno, que para muchas personas ha sido una mierda y para otras ha sido pues una locura del crecimiento que ha tenido, ¿no? Porque en momentos de crisis ha sabido aprovechar, ya no solamente aprovechar, sino aprender y tomar acción sobre lo que había aprendido, ¿no? Entonces, me gusta saber y me gusta aprender de las personas de esos momentos de crisis. Entonces, ya sea de crisis o ya sea de un año genial, ¿cuál ha sido la cosa más importante que has aprendido del 2020? Más que del 2020, te diría que de mí mismo, ¿no? Yo creo que ha sido un año fatídico para muchos. Yo, como te comentaba, tengo una perspectiva a lo mejor un poco más distinta. Y para mí, yo diría que ha sido de los mejores años de mi vida. Y voy a explicar por qué. Uh-huh. Todas las cosas malas se pueden ver como una catástrofe o una oportunidad. Yo cuando empezó todo el tema de la pandemia y tal, yo lo vi como una oportunidad para crecer tanto personalmente como profesionalmente. Obviamente no es fácil, o sea, es muy fácil decirlo, pero no es fácil implementarlo. Pero en mi caso tuve un crecimiento personal muy bueno. Usé mucho la meditación incluso para llegar a esos pensamientos positivos que me llevaron a tomar acción. Y me di cuenta de que lo más importante, quitando el tema profesional obviamente, son las personas. La gente con la que te rodeas, lo que nutres tu mente, lo que hablábamos antes de qué contenido consumes, todo eso.
y centré todo mi esfuerzo y mi atención en crecer personalmente. Por ejemplo, una técnica que hice fue mandarles mensajes a la gente más cercana que tenía preguntándoles qué les gustaba de mí o qué no les gustaba, qué creían que se me daba bien, qué creían que se me daba mal. Técnicas así que al fin y al cabo lo que hice fue ver en qué posición estoy ahora, tanto mental como físicamente, y mejorarla. Una de las otras cosas que también conseguí, sobre todo más tarde en el año, fue perder peso, que llevaba tiempo queriendo hacerlo. Perdí casi 15 kilos en un mes y medio. O sea, son ¡Wow! pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas cosas que tienes que mejorar como persona o te estancas, ¿no? Entonces yo trabajé todas las áreas, el área mental, el área física, el área social, el círculo social, y luego obviamente el tema profesional, que pues, por la situación nos tuvimos que reinventar y cambiar todo el modelo de negocio. Pero bueno, hay decisiones que hay que tomar y salgan bien o salgan mal, hay que ser consecuente con ellas. Creo que es una de las cosas, sí, que menos valor le damos día a día. Es decir, como comentaba antes, una de las creencias más comunes es pensar que el mundo es una mierda. Pensar que la humanidad es desastrosa, ¿no? O sea, más Pero comunes esto, me refiero al contexto general de la sociedad de hoy en día, ¿no? Básicamente por lo que consumen, por lo que decías, ¿no? Al final están consumiendo noticias malas, detrás de noticias malas, detrás de noticias malas. Y acaban entendiendo y pensando que el mundo es una mierda, cuando hay mucho más amor y mucho más valor que guerras. Y exacto, ¿no? Y sobre todo que yo todo eso lo veo como excusas que nos ponemos a nosotros mismos para no justificar el por qué no hacemos algo. O sea, no es que el mundo está fatal o no es que no se puede hacer no sé qué, pero no dejan de ser excusas. O sea, si quieres hacer algo, lo haces y ya está. Que obviamente depende de mil factores, ¿no? Pero creo que muchas veces nos autoponemos excusas un poco condicionadas por lo que tú decías del contenido que vemos y eso es un problema. Yo, por ejemplo, lo que hice directamente es no ver la tele. Si quería buscar una noticia concreta, la buscaba, pero no veía la tele todos los días, sobre todo durante la cuarentena, porque obviamente es que nutres tu mente de pensamientos negativos que te condicionan y es fatal. total, al final controlan tu forma de pensar. Sí, Y es... y está hecho aposta. Sí, está hecho a posta. Lo bueno es que a mucha gente ya le gusta así. Es decir, quieren, están tan bien dentro de su zona de confort que quieren que les controlen su mente, ¿no? Porque al final, si existe Sálvame, si existe la Isla de las Tentaciones, es porque esas personas que con todo la buena fe, y bueno, no la buena fe, sino que ya está bien que miren eso, por decirlo así, ¿no? Que miren ese tipo de programas, pero al final hay un motivo inconsciente dentro y es que necesitan ver ese tipo de programas para sentirse felices por la pobreza o escasez que tienen en su vida. Sí, Necesitan ¿no? ver la vida. Bueno, sí. Ahora me explicas, porque me Sí, gusta ver ahí, me gusta que me desmonten mis teorías, ¿eh? muy Pero caño. sí. Pero necesitan ver, en mi opinión, vidas más vacías para que la suya se sienta más llena. Sí, o sea, te decía sí, no, porque por una parte tienes razón, pero creo que hay otro factor Uh-huh. que es el desconectar. Muchas veces tenemos la mente petada de cosas, ¿no? Y lo bueno que tiene pues, ese tipo de programas o la tele es que desconectas porque tu mente no está trabajando en ese momento de forma activa, es una forma pasiva de trabajar. Estás absorbiendo información, pero tú no estás de forma activa enviando información, ¿no? Entonces, es una forma que usan de desconectar, pero al igual que la tele, puede ser un videojuego. Te lo Estoy iba a seguro de decir. que juegas a veces, Te lo que iba a te veo decir. un poco gamer ahí en la silla. Entonces, sí, los videojuegos incluso pueden ser una distracción o cualquier otra cosa. Hay gente que juega al golf, hay gente que se va de botellón, ¿no? Hay mil cosas, ¿no? Hay gente que se queda en Netflix durante horas y son formas que usamos para una de dos, o escapar de nuestra realidad, porque no nos gusta, como tú decías, o para desconectar de ella un rato y poder liberar la mente de todos esos pensamientos que tenemos acumulados. Totalmente de acuerdo. Es decir, muchas veces pensamos que desconectamos, llegamos a casa,
yo qué sé, cenamos y por el mero hecho de, no, quiero seguir aprendiendo. Y a mí me pasa, ojo, o sea, yo llego a la oficina a las 8 y me voy a las 10 o a las 11 y a las 12 tengo que estar durmiendo porque a las 6 me levanto. Y es como, Claro. no quiero ver nada, no quiero ver. Y es como, hay veces necesito verlos, es decir, el cerebro, si me acuerdo, tiene 4 combustibles. La comedia, que es uno de ellos que nos ayuda a desconectar, los objetivos, la herencia y el otro, no sé si no me acuerdo. Pero bueno, al final, refiriéndome a que la comedia, que el mundo, la parte de desconectar es necesaria para que el cerebro al día siguiente sea igual de productivo o más que lo ha sido el día anterior, ¿no? Sí, hay una forma muy buena de hacer eso que se llama soñar. Creo que muchos lo hacemos, o todos, más bien. Sí, parece una tontería, pero al soñar nuestra mente organiza todos esos pensamientos y les da coherencia, incluso busca soluciones a ciertos problemas. Y por eso es súper importante dormir. De por sí me estoy leyendo un libro, no me acuerdo el autor. Bueno, si me acuerdo lo diré. Básicamente explica todas las razones y todos los beneficios que aporta dormir. Y la conclusión es que hay que dormir un mínimo de entre 7 y 8 horas para mentalmente y sobre todo a nivel físico estar sano. Y lo que te da coherencia en el día a día es haber descansado bien. Sí que es verdad que en el mundo del emprendimiento se duerme más bien poco, dependiendo un poco de lo que haga cada uno, pero yo por lo menos intento siempre meter mis 7 horas de sueño, incluso los fines de semana 10 si se puede, ¿sabes? Y tener la mente descansada para poder rendir mucho mejor. Totalmente. A ver, yo el tema del sueño es algo que de momento mm, ya me tocará. Ya me tocará dormir más. Pero actualmente, si duermo más de 8 horas, me siento más cansado. ¿Okay? Depende también del ciclo en el que te despiertes, depende también de muchas Claro, cosas. Si estás en REM, si estás en profundo, si estás liviano. Pero depende de qué hábitos tengas nocturnos, etcétera, ¿no? Pero para el actual ritmo de vida que llevo, incluso dormiría menos, pero tampoco quiero cascarme antes, no quiero morir antes de los 30. Entonces, exacto. por eso intento también, que sé que el sueño no se acumula, pero suplirlo esos fines de semana, como decías, pues si se puede dormir 10 horas, pues se duerme, ¿no? Pero, pero realmente a veces me ocurre eso, ¿no? De que puedo el fin de semana tirarme durmiendo 8, 9, 10 horas y estar más cansado, no estar tan productivo, no estar... Supongo que no es porque ya no estoy enfocado a voy a currar, voy a trabajar, sino voy a descansar y a desconectar, ¿no? Pero... Sí, sí, o sea, tiene mucho que ver con lo que realmente hayas hecho el día anterior y cómo se haya quedado tu mente al dormirse. Yo de por sí te recomiendo el libro que bueno, lo he buscado, me acabo de acordar, se llama ¿Por qué dormimos? La ciencia del sueño y el descanso. Es de Matthew Walker. Vale, Y yo me lo leí, pues la verdad, estoy pillándolo me ya. cambió mucho la perspectiva de... También, bueno, tiene de por sí algún vídeo, creo que él hizo una entrevista a Joe Rogan, que está más resumido todo, más condensado, y te ayuda a entender la importancia del sueño, ya te digo, no solo a nivel de descanso, sino a nivel de estar sano físicamente y de por qué nos pasan ciertas cosas de salud por dormir poco o menos de lo que debemos. Pues estoy ya pillándolo, porque es un tema que me interesa mucho, porque al final, bueno, dentro del tema de los sueños, he estado leyendo mucho acerca de ellos y tienen su punto, ¿no? Ya no de los sueños, sino de descansar, de dormir, etcétera, ¿no? Tiene su punto que no se tiene que evadir, ¿no? Por decirlo así. Y sí, es algo con lo que tengo que trabajar, es algo con lo que tengo que habituarme, ¿no? Lo que decíamos antes, tengo que habituarme a trabajar más eso. Hablando un poquito acerca de objetivos, hemos dicho que, bueno, o me has comentado que tienes un objetivo muy grande, una motivación que al final tienes como principal ayudar a muchas personas o dejar tu granito de arena, ¿no? Pero Sí. dentro de ese objetivo más definido, ¿cuál es el objetivo más ambicioso que tienes? Es decir, lo más lejos que hay o lo más lejos que tienes en tu ¿dónde está?
Pues literal te voy a decir lo más lejos que está y es que literal uno de mis sueños, por llamarlo así, o de mis objetivos finales es llegar a la Luna y posiblemente a Marte. O sea que más lejos imposible, ¿no? Pero yo creo que por lo menos para mí es importante en un futuro, cuando se pueda, que esperemos que sea próximamente, poder embarcarme en el viaje de mi vida, que es ir al espacio, ir a la Luna y ver todo con una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Y es algo que, bueno, a lo mejor se ve así muy idílico y tal, pero creo que es algo que va a cambiar la humanidad, el hecho de poder viajar al espacio como individuos y nos va a dar otro sentido completamente de la vida y de por qué estamos aquí. Totalmente. A la Luna con Blue Origin, ¿puede ser? Bueno, prefiero ir con SpaceX. Más que con... ¿Sí? Vale. Sí, sí. Tenía entendido... Va bastante detrás. Sí. Sí. Tenía entendido que Blue Origin lo que intentaba era hacer viajes espaciales turísticos. Sí, o sea, por poner en contexto, para los que no lo sepan, Blue Origin es la compañía de viajes al espacio de Jeff Bezos, el creador de Amazon. Y es más, de por sí Jeff Bezos ya ha dejado su puesto como CEO este mes para pasar a ser, bueno, va a seguir activo dentro de la empresa, pero se quiere dedicar exclusivamente a Blue Origin precisamente porque le está quitando mucho tiempo a Amazon y porque no está a la altura de SpaceX, que es de Elon Musk. Y SpaceX lleva muchos años de ventaja, es más, de por sí ya están probando los cohetes espaciales y la verdad es que van muy avanzados. Totalmente. Yo también me iría con uno de mis ídolos, es Elon Musk, entonces tengo clarísimo que SpaceX, bueno. Además de que no es la empresa que más me gusta suya, tampoco es Tesla. A mí no es la que más me gusta, pero es la que más esperanza me da de cara al futuro. ¿Cuál es la empresa que más te gusta? Es Neuralink, no sé si la conoces. Es la que más me gusta. Tuya, sé que es la tuya también. Sí, a ver, es una tecnología revolucionaria. Básicamente van a empezar a implantar chips, obviamente con inteligencia artificial, etcétera, en personas. De momento están testeando con animales, etcétera. Y con esos chips en principio van a poder curar enfermedades tanto físicas como mentales. Hablamos de tetraplegias, hablamos de enfermedades como el Parkinson, neurodegenerativas, y más adelante poder conectarnos de alguna forma con ya sea inteligencia artificial o con Internet para comunicarnos de una forma mucho más rápida y evolucionar como seres humanos. Da un poco de miedo, si lo dices así, ¿no? Pero de alguna forma nos vamos a tener que integrar con la tecnología y es una opción que la verdad no descarto. Como él dice, esa simbiosis. Sí. Entre la tecnología y el humano. Sí. Un poco ese objetivo que comentabas antes, o que comentábamos antes, ¿no? Ese objetivo más ambicioso. Un poco Neuralink es el mío. Es decir, siempre me ha obsesionado todo aquello que no podemos llegar a entender. ¿A entender o a controlar? No, a entender. Es decir, el sentido de la vida, el tiempo, conceptos como el tiempo, conceptos como física, o dentro de la física cuántica hay conceptos que no podemos entender, el cerebro mismo, el espacio, agujeros negros, todas estas vainas me han obsesionado, siempre he intentado aprender más, pero no llega un punto en el que no se entiende por falta de inteligencia. Es decir, no llegamos a entender porque el cerebro no se ha desarrollado lo suficiente como para poder entender este tipo de temas. Por lo que mi objetivo más lejano, es decir, cuando digo que quiero ser millonario, aparte de que quiero un Lambo, porque me gustan los coches, obviamente, aparte de que quiero irme a vivir a Andorra, el objetivo que me hace levantarme por las mañanas es justo eso, es poder llegar a tener un gran capital para poder invertirlo en una empresa que se dedique única y exclusivamente a desarrollar las capacidades cognitivas del cerebro humano para poder llegar a entender esos conceptos. Sí, a ver, es una perspectiva interesante y ojalá te salga bien. Mi perspectiva es un poco distinta en ese sentido. Es lo más lejos que está ahí, pero vaya. Sí. Yo lo que veo más para ese tipo de objetivos es construir algo sobre lo que quieres llegar. Es decir, por poner el ejemplo de Elon Musk, que estamos hablando recientemente, él pensó, a ver, ¿cómo puedo hacer que el ser humano llegue al espacio y se haga una especie multiplanetaria? Entonces, lo primero que necesitaba era dinero, por eso construyó PayPal, porque estaba directamente conectado con el sistema financiero y podía
sacar un montón de dinero de ahí, es más, lo vendió y se hizo millonario, literal. Y luego de ahí pensó, bueno, claro, pero si voy a otro planeta, ¿cómo vamos a vivir ahí si aquí no tenemos ninguna tecnología sostenible? Entonces montó Tesla, que es una compañía que básicamente crea vehículos de forma sostenible, vehículos eléctricos, y luego pensó en plan, claro, pero ¿cómo llego al espacio? Y entonces creó SpaceX. Y es decir, todo lo que él está creando, incluso una compañía que tiene The Boring Company, que crea túneles por debajo, bueno, todo lo que está creando básicamente es para conseguir ese objetivo. Y consecuentemente está generando el dinero que le permite seguir haciéndolo. Entonces mi perspectiva es más de, ¿por qué no empiezas a construir a lo que quieres llegar? Y el dinero ya vendrá, si de verdad tu idea es buena, obviamente, y reforzará todo ese proceso. Correcto. Sí, totalmente. O sea, en vez de tanto centrarse en el dinero para conseguirlo, céntrate en conseguirlo y ya vendrá el dinero. Correcto. Sí, totalmente. Me refería a eso que... a desmontar un poco esa creencia de quiero ser millonario porque quiero un Lambo. Es decir, si el objetivo de ser millonario no es querer un Lambo, sino tener la capacidad para aportar o para dejar que tu vida sea un antes y un después en la sociedad. Sí, si tienes tanto poder económico... Lo veo un poco distinto. O sea, yo no veo ser millonario como un objetivo, sino como una consecuencia. En este caso, sí, totalmente. Tienes razón. Sí. Ya sea del éxito personal o del éxito profesional. Entiendo que es profesional y obviamente, o sea, sería una consecuencia increíble, pero sí que es verdad que por lo menos, o sea, a mí particularmente mis objetivos no van tan relacionados con el dinero, sino más con crear un impacto positivo. Obviamente tengo que vivir de algo, ¿no? Entonces, tiene que entrar de alguna forma eso, pero lo veo como una consecuencia directa de lo que esté haciendo en ese momento. Correcto, sí, totalmente. Hablando de libros que hablábamos antes, me decías el tema del sueño. ¿Cuál ha sido el libro ese que ha marcado un antes y un después para ti? Que digas, vale, este es el que me ha hecho avanzar más en el proceso en el que viví. Sí que es verdad que no soy muy de libros, soy más de contenido audiovisual, vídeo, audio, lo que sea, pero hubo un libro que me leí y también me escuché el audiolibro, que fue la biografía de Steve Jobs. Cuando se murió literal, a los 2 días, los 2 días de que saliera su biografía me la compré y me dio una perspectiva muy distinta de la forma de pensar de Steve Jobs y de cómo veía el mundo. Y me cambió mucho la forma de pensar respecto a lo importante que es la perspectiva y a cómo nos condiciona nuestro día a día. Tema de biografías, creo que es un tipo de libro que no se toca mucho y al final, si quieres moldear, si quieres llegar a generar los resultados que otra persona ha generado, es la única clave, saber cómo ha llegado hasta allí y saber ese proceso que ha vivido para después tú poder moldear ese proceso, ¿no? Y realmente creo que son libros súper potentes y que no se le está dando la importancia que tienen, ¿no? O el potencial que tienen a lo mejor. Sí, yo creo que los libros están totalmente infravalorados, pero también lo entiendo, sobre todo dedicándome a marketing digital. Estamos hablando de una plataforma, por llamarlo así, un contexto de algo físico que la gente, aparte que no tiene tiempo físico, porque es algo que tienes que ocupar el 100% de tu atención, es que se hace muy largo. Y la gente cada vez es más inmediata y le gusta todo ya y rápido y tenerle... O sea, entonces, como vivimos una sociedad de consumismo rápido, los libros muchas veces o se hacen algo muy pesado, muy largo, o nos quitan demasiada atención para ello. Yo por eso también me escuché el audiolibro, en este caso la biografía de Steve Jobs, pero me escucho muchos audiolibros y mucho contenido en audio porque puedes estar haciendo otras cosas mientras. Y eso es increíble y es más, creo que cosas como los podcasts van a revolucionar totalmente ese tipo de consumo, sobre todo a nivel de libros, pero también a nivel de contenido. La gente cada vez está empezando a dejar de ver menos vídeo y más audio. Y esa tendencia va a seguir precisamente por eso, porque te permite seguir haciendo otras cosas mientras escuchas. Aunque dicen que los hombres no somos multitarea, pero... pero está ese sistema 1 y sistema 2. ¿Conoces la historia? No. Pues está dentro de nuestros procesos de pensamiento, está el sistema 1 y el sistema 2. Hay un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio.
que habla acerca de esto. Y te dice que hay actividades que tú puedes hacer mientras haces otras y hay actividades que no. Es decir, por ejemplo, tú vas conduciendo y puedes estar escuchando la radio. Ahora vas a aparcar más atrás y tienes que bajarla. La tendencia es bajarla. Es interesante porque normalmente cuando metes marcha atrás, obviamente esto depende del coche, por lo menos en los que yo he conducido hasta ahora, el volumen se baja automáticamente. Porque la tendencia siempre ha sido bajarla. Porque necesitas más atención. Es decir, hay uno de los sistemas sirve para resumir, sirve para crear hábitos y actuar a través de hábitos, y el otro a través de decisiones propias. Es decir, tú tienes que tomar la decisión de cómo estás girando el volante, de cómo estás aparcando, de si tienes que girar un poco más, un poco menos, y cuando estás conduciendo y punto. No eres consciente de si pones segunda, tercera, cuarta o quinta. Entonces puedes estar haciendo otras cosas. Y coincido contigo que el audio es la vía de aprendizaje más potente que hay por la optimización del tiempo que tienes. Es decir, mucha gente me pregunta por el tema de los libros, porque los tengo aquí, pero realmente no he leído tantos libros, sino los he escuchado muchísimos. Es decir, y ya no solo una vez, posiblemente me he puesto audiolibros 3 o 4 veces, como si fuera una peli, ¿no? Tú ves una peli y la ves una vez y vale, bien, la he entendido, pero la vuelves a ver otra vez y increíblemente ves cosas que antes no habías visto. Y en los audios igual. Creo que es una herramienta tan increíble. Sí. Digo que incluso conozco gente que ya lo está empezando a hacer, que es acelerar el audio y el vídeo para escucharlo más rápido y absorber más información. Yo a ese punto todavía no he llegado, pero es una forma eficiente de absorber información y es interesante. Uno de los podcasts que más me he comido en tema de libros es Libros para Emprendedores, ¿a dónde saldrá el nombre? Bueno, si me sale luego. No sé si conocerás el podcast. Libros para Emprendedores. No me suena. Pues es un podcast que tiene resumido, bueno, es uno de los primeros, ahora a lo mejor no, pero de los segundos a lo mejor en tema de emprendimiento más escuchados de toda, tanto España como Latinoamérica. Y tiene como 130, 140 libros resumidos de 1 hora y pico. Y es increíble, es decir... Mira, incluso te diré más, me compré el otro día una aplicación que he devuelto, se llama 12 Min, que son 12 minutos de audios resumidos, pero tiene un problema muy grande y es que si no te acostumbras a una misma voz, a un mismo tono, no te entra igual la formación. Claro. Entonces, esta aplicación tiene muchas voces. Está muy bien porque supongo que cada uno en su casa habrá grabado el que le apetecía y ya está, ¿no? Pero realmente si tú no te acostumbras a un tipo de tono, la información no entra igual. Entonces, ese podcast, si no lo conoces, te lo recomiendo mucho, si además te gusta el tema de los audios, porque tiene un montón de libros. Entonces, para ir terminando, que ya vamos pasados por el tiempo que me has dicho, entrando un poco a temas de control mental y a preguntas un poco más rápidas de pregunta-respuesta, ¿qué es para ti el ego? Interesante. Yo diría que es una forma de reflejar tu personalidad. Y todo esto obviamente estoy improvisando, no soy... pero sí, yo diría que es una forma de reflejar tu personalidad e imponerla sobre la sociedad o sobre ti mismo, sobre el mundo. ¿La autoestima? Es cómo te ves a ti mismo respecto al mundo y internamente. ¿Y la felicidad? Lo que todos quieren y pocos consiguen. Qué bueno. Pero realmente, aparte, no, la felicidad es que es muy variable, depende mucho de cada persona. Yo personalmente lo veo como el momento en el cual algo tiene sentido para ti, puede ser cualquier cosa, y ese algo te genera esa felicidad. Total. Otro libro muy interesante, Fluir, una psicología de la felicidad. Te explica qué es la felicidad y me acuerdo porque dije, me voy a aprender este puto nombre porque nadie se lo sabe. Mihaly Csikszentmihalyi, que es un psicólogo, y
y es un tío que te explica, o estuvo estudiando durante meses, años, qué era la felicidad y cómo se producía, y es un libro muy chulo, que simplemente te dice que cuando eres feliz es cuando no eres consciente de ti mismo, es decir, cuando estás fluyendo. Cuando tú estás teniendo esta conversación, yo no soy consciente de mí, sino soy consciente simplemente de la conversación que estamos teniendo. Cuando estás conduciendo y no te das cuenta de que has llegado del punto A al punto B, has ido fluyendo y has sido feliz. ¿Por qué? Porque estabas en ese momento. No estabas pensando en los macarrones que me voy a comer cuando llegue a casa, no estabas pensando en la partida de pádel que me voy a pegar cuando salga de oficina. No estás en otro momento, sino en el ahora. Eso es lo que él te dice, que para lo que él ha aprendido es la felicidad. Un concepto Es muy curioso chulo. porque es lo mismo que me has descrito. Técnicamente es fase 1 de hipnosis, que es en esa fase que entra la gente de no estar presente en el momento y es, o sea, a nivel científico es una fase de hipnosis. Curioso. Me encanta el tema de hipnosis y quiero leerme. Pasa que hay muchos libros y no sé cuál, pero quiero mirarme algo de hipnosis porque Pues mira, justo uno de mis mentores, y también es muy buen amigo mío, se llama Adolfo Masliebra, es mentalista y es experto en hipnosis, es más, tiene un récord Guinness. Y bueno, ahora mismo está en la tele, está en Got Talent, haciendo ahí el programa, y está haciendo un curso de hipnosis muy interesante, igual te puede interesar. Y sería desde chulo. luego todo ese mundo de psicología y hipnosis y todo eso es increíble. Por último, 3 preguntas ya para finalizar. ¿Tienes una pregunta para mí? Sí. Hablabas de ese gran objetivo, ¿no?, que comentábamos antes, Uh-huh. y yo tenía curiosidad también por saber cuál es ese gran objetivo en tu vida. O sea, tú, ¿cómo te ves en X años consiguiendo tu meta? Y sobre todo, ¿cuál es esa meta? ¿Cuál es tu gran objetivo? El gran objetivo es lo que he comentado antes. El gran objetivo que tengo es llegar a aportar. Es decir, voy a empezar por el principio. Mi gran miedo es morir sin haber aportado nada al mundo. Legado. Okay. Ese es el gran miedo, por decirlo así. Un miedo que a la vez es, inexistente porque forma parte del ego. Por lo que no es un miedo mío, sino un miedo de no llegar a demostrar a las otras personas lo que... A las otras personas no, sino a la sociedad, ese punto de he llegado a crear esa empresa, ¿no? Esa empresa o a descubrir cómo hacer al ser humano más inteligente, ya sea a través de chips, de hipnosis, que también sé que se puede, a través hay otra técnica que no recuerdo cómo se llama, a través de luz, pero ese es el gran miedo. Entonces, cuando tienes un objetivo tan grande, ese miedo aparece sí o sí, porque el ego va a existir siempre. Si no vas a poder deshacerte del ego, simplemente vas a poder separarte del ego y entender que no forma parte de ti, por lo que cualquier cosa que el ego te diga, te haga sentir, etcétera, no forma parte de ti, sino simplemente fluye y ya está, sin más. La autoestima que te comentaba antes sí que forma parte de cómo te ves a ti mismo y cómo tú quieres demostrarte algo a ti mismo. Es decir, ese miedo viene de parte del ego por no llegar a demostrar X cosa A, y viene de parte de la autoestima por no llegar a demostrarme X cosa a mí, obviamente. Entonces, el gran objetivo realmente es, como he dicho, me obsesiona todo lo que no entendemos por falta de inteligencia, por lo que el gran objetivo es llegar a descubrir todo, o llegar a poder descubrir todo eso que no entendemos. Cuando busco información acerca del tiempo, por ejemplo, del concepto del tiempo, del concepto del espacio, los agujeros negros, de la física cuántica, todo eso se me iluminan los ojos, pero nunca llego a terminar de enlazar conceptos porque no hay más información, porque por mucho que queramos aprender más, se sigue investigando, ¿no? Y creo que uno de los hábitos de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, a lo mejor del escritor, por un libro muy famoso, el último hábito es afilar la sierra, es decir, afila prepara las herramientas que tú ya tienes y dispones para poder avanzar de una forma más óptima, ¿no? Estamos intentando ir a Marte, que es uno de los objetivos increíbles y creo que es el que se va a poder llegar a conseguir en poco tiempo. 5 años. Poco tiempo relativamente, sí, obvio.
pero no estamos mirando hacia dentro de nuestra cabeza, que es el que va a poder llegar a conseguir, es el que va a poder hacer que ese objetivo de ir a Marte se pueda hacer de una forma a lo mejor más óptima o más rápida. Es decir, si nos hacemos a nosotros mismos o llegamos a hacernos más inteligentes con una capacidad cognitiva más desarrollada, posiblemente podremos crear formas de movilizarnos por el espacio más óptimas. Entonces, un poco viene alrededor de todo eso ese gran objetivo. No sé si he podido responder a esa pregunta. Sí, yo por resumir diría que, por lo que me has contado, que tu objetivo, como yo lo veo, es llegar a explotar tu potencial al 100% y de esa forma poder ayudar a otras personas. De una forma muy resumida y muy concreta y que me gusta mucho. Me dedico a marketing, ¿sabes? Sí, total. Creo que tu fuerte es simplificar las cosas, ¿no? Sí, hay veces que simplificando se ve más simple todo y... Total, uno de los secretos de la vida es simplificar. Qué bueno. Segundo, ¿a quién me recomiendas entrevistar? ¿A quién me recomendarías entrevistar? Hombre, te recomendaría Elon Musk, pero es complicado. Ojalá, ¿no? Algún día. Es complicado, pero bueno, de por sí mi socio creo que es una persona bastante interesante, Jorge Branger. Vale. Y creo que también te podría dar una perspectiva muy interesante de muchas cosas, así que te lo recomiendo. Le puedo comentar que vengo de tu parte, ¿verdad? Sí, sin problema. Vale, genial. Y por último, ¿ya dónde podemos encontrarte? Pues me podéis encontrar tanto en Instagram como en LinkedIn, pero sí que es verdad que mi red más activa es LinkedIn, Jacobo Carmona, así de simple, y en Instagram soy @jacobcgs. Bueno, lo tendrán en la descripción, sin problema podrán buscarte por ahí. Pues ha sido un placer, de nuevo, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. Creo que es importante que personas con autoridad tengan ese mensaje a los emprendedores de la mentalidad tiene una parte importante dentro del mundo del emprendimiento, y creo que gracias a todo eso vamos a poder conseguir ese objetivo de cambiar el marco mental de los nuevos emprendedores, ¿no? Así Totalmente de acuerdo. Sí, lo último ya decir que un placer haber estado aquí, haber compartido contigo estas nuevas perspectivas, ¿no? Y un mensaje para todo el mundo, y es que no dejéis nunca de emprender. Y como digo, emprender no es solo montar una empresa, sino es cambiar pequeños hábitos de tu vida para llegar a tu éxito personal, puede ser el que sea. Así que no dejéis nunca de hacerlo. Qué bonito. Pues muy bien, muchas gracias y nos vamos viendo, seguimos en contacto. Por supuesto, un placer. Un placer, chao. Chao. Y antes de empezar con este increíble episodio, me gustaría explicaros por qué potenciar la mentalidad es la única forma de llegar al éxito. Y es que la mente es como un paracaídas, es decir, si no la abres, te vas a estampar. Y la historia nos ha enseñado que quienes conquistan, quienes crean, quienes inventan y quienes transforman el rumbo de la vida han tenido, tienen y tendrán una gran característica en común. Y es que todos ellos son imparables. Una vez que han decidido su plan, su meta o su idea, no hay marcha atrás. Es decir, no hay nada que pueda detenerlos o cambiar esa idea en su mente. Y para que tengas una referencia, personajes desde la antigüedad como Alejandro Magno, pasando por Leonardo da Vinci o Henry Ford, hasta llegar a Steve Jobs, a Michael Jordan o a Elon Musk, entre otros, todos ellos han sido imparables. Pero hay algo que les impulsó a llegar a lo más alto, algo que les ayudó a enfrentar todos esos obstáculos y soportar todo ese rechazo y esas críticas. Y a pesar de que caían igual que todos nosotros, ninguno se quedaba en el suelo. Todos se volvían a levantar una y otra vez y todos retomaban una vez más su camino. Seguían tras su idea, tras su meta, tras su sueño. Y nada ni nadie podía detenerlos. Y quizá parecía como si hubieran nacido con un don, como si hubieran sido elegidos para esa tarea, y la realidad es que son iguales que cada uno de nosotros. Son iguales que tú y que yo. La diferencia es que descubrieron cómo potenciar al máximo esa mentalidad imparable. Y esta característica es la misma que posee uno de los animales más poderosos del mundo. Y este es el tiburón blanco.
y se caracteriza por estar en constante movimiento, ya que si deja de avanzar, se hunde y muere. La necesidad natural de mantenerse siempre en movimiento es la misma que comparten todas las personas que he mencionado antes, ya que de igual forma en la vida, si tú dejas de avanzar, si piensas demasiado tu siguiente paso, o si dejas de luchar y te vencen esos problemas, esos obstáculos que se presentan, inevitablemente vas a terminar hundiéndote. Así que en todo lo que hagas, en todo lo que te propongas, debes mantener siempre esa mentalidad imparable. Así que permítete descubrir esa potencia mental que siempre ha existido dentro de ti, para que en el momento en el que tomes la decisión de lograr algo, de innovar, de crear, de construir, que nada ni nadie te detenga y consigas lo que quieres, convirtiéndote, al igual que algunos de los ejemplos que antes he mencionado, en esa persona que puede transformar para bien el rumbo de su vida y de este mundo. Y ahora que ya entiendes la importancia de potenciar una mentalidad emprendedora imparable, quiero que entiendas por qué debes tener a alguien que te ayude a construir y a potenciarla. Y es que todos los emprendedores exitosos tienen dos cosas en común. Lo primero, un mentor. Una persona que les guía, que les ayuda, que les dice qué teclas deben de tocar para llegar al punto que desean. Y es que los atletas profesionales tienen entrenadores profesionales. Los autores tienen editores, tienen agentes. Y los emprendedores tienen coaches, tienen mentores, tienen gerentes comerciales, tienen consultores, tienen empleados. Siempre buscan de esas personas que los puedan llevar al siguiente nivel de mentalidad, de disciplina y de logros. Y lo siguiente que tienen en común es un sistema. Y es que para obtener la mentalidad que quieres debes tener una forma estructurada de aprender, de trabajar, de potenciarla, que te permita trabajar de forma clara, fluida y eficaz. Y es que ciertamente el 80% de tu éxito va a depender de esa mentalidad. Aunque si además cuentas con un 20% de la estrategia, te va a ayudar a avanzar mucho más rápida y eficazmente a tener esa mentalidad que deseas. Y estos son los tres problemas que ocurren si intentas potenciar tu mentalidad solo. Y el primero es no comprender el funcionamiento. Al no comprender el funcionamiento de nuestra mente, somos saboteados por ella y nos frustramos por los problemas o por los fracasos y vuelves a las andadas. Si alguien con experiencia en mentalidad te enseña esas herramientas probadas que funcionan, no perderás tiempo y dinero. El segundo problema que ocurre es el trabajo incompleto. Todo el mundo tiene la información para aprender cómo ser millonario en Google. Ahora bien, ¿cuántos la utilizan con éxito? Ya te aseguro que nadie saca el 100% a esa información, ya que no está estructurada ni personalizada. Al no tener esa estructura, el aprendizaje se hace mucho más largo, duro y tedioso. Y el tercer problema que ocurre cuando intentas potenciar tu mentalidad solo es que tienes que invertir mucho más tiempo y mucho más dinero e incluso no terminarás de obtener esos aprendizajes que podías aprender en cuestión de pocas horas o días de la mano de un mentor con resultados y que ya haya pasado por ahí. Un sabio dijo una vez que un viaje de 10.000 kilómetros empieza por un solo paso. Pero ya sabes que lo difícil no es empezar. Todo el mundo se ha apuntado en algún momento de su vida al gimnasio, a empezar un curso nuevo, a empezar una nueva relación. Y lo realmente complejo es mantener esa constancia, ese sacrificio, esa perseverancia. Por lo que si tú eres de esas personas que cuando dan el primer paso se comprometen a dar su 100% para llegar al último, te mereces que yo también te dé mi 100%. Así que estos son los beneficios que vas a lograr si decides potenciar tu mentalidad emprendedora imparable conmigo. Imagínate tener la mentalidad de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Warren Buffett o Bill Gates. Bien, pues puedes dejar de imaginar. Vas a potenciar tu motivación y energía todo el día, todos los días, en el momento y el lugar que lo necesites con solo un minuto. Eliminarás esos pensamientos negativos que todos los días tienes y los transformarás en empoderantes. Incrementarás tu autoestima y autoconfianza a niveles sorprendentes para verte capaz de todo. Construirás una rutina de hábitos que potenciarán tu productividad, tu motivación, tu salud y tus resultados. Construirás una disciplina y fuerza de voluntad imparables. Transformarás las sensaciones negativas que te produce el fracaso en empoderantes para usarlas siempre a tu favor. Controlarás a tu mente, a tus pensamientos, a tus emociones para volverte imparable.
encontrarás tu verdadero propósito de vida para nunca dejar de encontrar sentido a tu vida. Y por último, aprenderás a cómo generar verdadera abundancia para tu vida y para los tuyos. Así que si de verdad crees que esto es para ti, tienes el enlace de mi web en la descripción. Y me despido con la palabra más importante del mundo: gracias. Y nos vemos en el próximo episodio con más y mejor.